Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. André Malraux, ministro de Cultura, de siempre en Francia, decía que lo que une a los pueblos es el arte y la cultura. Y cuando un hombre como el maestro Carlos Díez nos deja, Carlos Cruz Díez da un dolor inmenso y además significa la historia de lo que realizó. Son creando un arte nuevo, el arte cinético, junto con hombres tan importantes en el mundo, pero abriendo un camino hacia Venezuela, dejando de lado lo que era la forma, la figura tradicional en el arte hacia revalorizar sobre todo el color. Y hoy, ¿quién mejor que el embajador de Francia, porque también era venezolano y francés, Carlos Cruz Díez, y un amigo de toda su vida de juventud, Juvenal Ravelo, empezando en homenaje precisamente a Carlos Cruz Díez, embajador de Francia, Román Nadal. Ayer vimos que fue una de las primeras expresiones en Venezuela de condolencia a la familia y de significación de lo que hizo el maestro Cruz Díez en París. Sí, porque Francia está también de luto y la cultura franco-venezolana está de luto con la muerte de Carlos Cruz Díez. Fue él un embajador, de cierto modo, del arte venezolano en Francia, con una historia de amor con París y yo diría incluso con la filosofía política que nos une entre Francia y Venezuela, los ideales de la República Francesa y de la Revolución. Carlos Cruz Díez conocía muy bien la historia de Francia y adoraba los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Él vino en Francia muy joven, estaba con Juvenal, por eso quise ser acompañado de Juvenal, porque ellos tuvieron y tienen una trayectoria artística común alrededor y en torno del cinetismo. Yo creo que en la historia del arte óptico habrá un antes y un después, Carlos Cruz Díez y toda la generación que lo acompaña, con Juvenal, con Jesús Soto y otros maestros que realmente dieron un nuevo giro a este arte óptico que nació a principios del siglo XX, con Vasarely, con muchos artistas de este tamaño, que jugaron con los colores, con los materiales, haciendo del espectador parte de la obra. Fue realmente algo auténticamente revolucionario en el arte y Carlos Cruz Díez no solamente hizo cuadros, sino también como Juvenal hizo obras en la ciudad para que los ciudadanos puedan participar. En Francia hizo obras públicas, en estaciones de tren, en ciudades. Hay una plaza, ¿no? Claro. Carlos Cruz Díez ha dejado un legado artístico no solamente en Francia, en Venezuela, sí. Lo vemos en Caracas y en muchas ciudades de Venezuela y en otras ciudades del mundo, porque él quería dar también acceso a la ciudadanía a su arte. Para Francia es una gran pérdida, para la cultura y la amistad franco-venezolana es una gran pérdida, es una figura inmensa. Por eso quise reaccionar ayer en las redes sociales y quise transmitir a su familia, al pueblo venezolano y al pueblo francés, de cierto modo, toda nuestra solidaridad, porque era una figura muy popular, Carlos Cruz Díez. De hecho, usted puso una foto de la visita que le hizo recientemente en París. Sí, yo fui a visitar a su taller con su familia. Él estaba enfermo y no me pudo recibir personalmente, pero quería ver ese taller fantástico que tiene acerca de la Estación del Norte, en un barrio popular de París, una antigua carnicería que él remodeló completamente y transformó en su taller. Ahí se cocinaban y se preparaban sus obras. Era impresionante. En este taller había también un taller de remodelación y de renovación de sus obras pasadas que necesitaban a veces mantenimiento. Para cada persona que llega en Venezuela, en el aeropuerto de Caracas, el primer choque artístico es la obra de Maiquetía, del aeropuerto Simón Bolívar. ¿Quién no se ha hecho un selfie o una foto frente a esa obra increíble que da al aeropuerto de Caracas un toque vanguardista increíble de colores? Estuvimos en la Fiesta Nacional de Francia y precisamente está adornado de obras de Juvenal Ravelo, que es compañero de Cruz Díez. Cuéntenos alguna anécdota de esa amistad juvenil sobre todo y de ese trabajo conjunto en el arte cinético. Bueno, yo estoy prácticamente en la última generación del cinetismo, porque Carlos me dio clase a mí en la Escuela de Artes Plásticas aquí en Caracas. Yo fui alumno de él y alumno de Alejandro Otero también. No de Soto, porque Soto no estuvo dando clase aquí en Caracas, sino que
partió cuando dejó la escuela, Soto, se fue a Maracaibo, y de Maracaibo se fue a París. Dicen que Soto, Otero y Cruz Díez son el triángulo fundamental del arte cinético. Bueno, Otero no tanto, porque Otero está más en el arte abstracto. ¿Ves? Sí, no entra mucho en lo que es el cinetismo. Pero es un artista importante. Ellos estudiaron juntos, pues, una generación anterior a la mía. Y bueno, y con Carlos, yo lo expreso en un texto que escribí, lo puse en las redes ayer. Se lo envié a Carlito, a su hijo, bueno, porque yo justamente cuando yo llego a estudiar aquí a Caracas, vi a Carlito, estaba pequeñito, y Jorge, sí, el que murió allá en Panamá, otro hijo de Carlos, sí. Y Carlos empezó a hacer amistad conmigo porque yo desde Caripito, yo veía en la revista que tenía la Creole Petroleum Corporation, que es la revista El Farol, y ahí Alfredo Armas Alfonso era el director en la época, que era muy amigo de Carlos. Y bueno, yo comencé a conocer pintores, y entre ellos a Carlos Cruz Díez, que le diagramaba la revista El Farol, a la Creole, y de paso era dibujante también en el Nacional, trabajaba por las noches. Y hay una anécdota de que él se gana un premio con un cuadro, cuando era un pintor figurativo, con un cuadro llamado Velorio. Se ganó el premio, que es la primera vez que lo otorgaban, Enrique Otero Vizcarrondo. Enrique Otero Vizcarrondo era el padre de Miguel Otero Silva. Y es Miguel Otero Silva, cuando crea la página de arte del Nacional, crea ese premio. Y Carlos se lo gana la primera vez. Yo no había salido de Caripito, yo estaba campesino en Caripito, no había viajado para ninguna parte. Yo cuando vi que se gana el premio, yo le mandé a hacer una tarjeta de felicitación. El dueño de la imprenta se echó a reír porque yo fui y le dije, mira, ¿por cuánto me haces una tarjeta? El tipo me dice, tú eres loco, tú eres una máquina para hacer una tarjeta. Yo hago un tiraje de tantas tarjetas. Le dije, bueno, pero haz un tiraje de 40, pues yo necesito una. Y entonces, bueno, me dijo el precio, yo se lo pagué y le envié esa tarjeta felicitándolo. Yo mismo redacté mi tarjeta y se la envié. Cuando yo llego aquí a Caracas, empiezo a preguntar por él. Y yo me vi en una cola en un camión 350 con techo y llegué me dejó en el silencio. Y allí, el primero que me pasó por el lado, le pregunté si él sabía dónde vivía Cruz Díez. Todavía creía que estaba en Caripito yo. No sabía que estaba en la dimensión de una metrópoli. Claro. Bueno, y por supuesto el tipo me dijo, ¿qué sé yo de quién es Cruz Díez? Y siguió. Entonces yo insistí en seguir preguntando. Y yo llegué a la casa de una tía mía, Lila Perfetti, y ella, yo le dije a mi tía, yo quiero ir a la Escuela de Artes Plásticas, yo vine para inscribirme. Y entonces un hermano mío que estaba acá, Diógenes Perfetti, me trajeron a Caracas, de La Guaira, para inscribirme. En la Escuela de Artes Plásticas me dieron una carta para Héctor Mujica, que estaba en la página de arte. Claro, me la dio el director Francisco Narváez, que era el director de la escuela, y como era oriental de Margarita, y yo venía de allá de Oriente, me atendió mucho, ¿no? Y yo fui en la noche a llevar la carta allá, y me llevó mi hermano al Nacional, cuando estaba aquí en el silencio. Y pregunto, y bueno, me lleva donde estaba Héctor Mujica. Cuando Héctor Mujica me hizo una nota que salió en el periódico con una foto mía pidiendo una beca para estudiar, y yo pregunto por Carlos, le digo, ustedes saben de Carlos Cruz Díez, yo le envié una tarjeta a él aquí al Nacional, porque yo vi en el periódico, vi la foto de él y vi cuando el cuadro llamado Velorio, un velorio de un niño que muere. Entonces él me dijo, mira, ese que está hablando ahí, ese es Carlos Cruz Díez. Entonces yo fui hasta allá y entonces me le presento y él me dijo, ¿tú fuiste el que me mandaste la tarjeta de Oriente? Y yo le digo, sí.
Me dijo, yo la tengo aquí. Y nos fuimos a conversar en el estudio donde él diagramaba el periódico, el Nacional. Y después de allí, él en el último libro, que yo lo digo en el texto que escribí anoche, que le doy las gracias por haberme incluido en el último libro que escribió, porque me dedicó 2 capítulos. Ese de la llegada de Caripito a Caracas, y luego me dedica a otro capítulo de la llegada mía de Caracas a París. Entonces yo termino los estudios aquí, estuve dando clase un tiempo corto, decido irme en 1964 a París. Y bueno, mi objetivo era... ¿Ya estaba Cruz Díez en París en esa época? Ya estaba en París. 59 se fue embajador, ¿no? No, él se fue en 1960, sí. Y yo me fui luego al 64. Y yo le llegué de sorpresa, sí. Entonces, cuando él abrió la puerta me vio. Él me llamaba a mí Ravelino, pero esto por el jugador de fútbol de Brasil, llamado Rivelino. Y siempre en las cartas me ponía Ravelino. Era un hombre de mucha gracia. No, sí, un humor extraordinario, sí. Y bueno, y allí justamente yo le pregunté a él, le dije, mira Carlos, aquí es difícil surgir, aquí es difícil que uno tenga éxito. Y él lo que me dijo, mira, ven esta anécdota, me dijo, aquí el bistec pasa cada 20 años. Él da una vuelta y si tú estás preparado, tú agarras el bistec. Si no estás preparado, él se va y tienes que esperarte 20 años más. Entonces yo dije, así es. Yo le dije, bueno, mira, tú me vas a hacer un favor. Yo sé que estás muy ocupado. Tú me vas a llevar a inscribir en la Alianza Francesa para yo aprender el francés y luego me llevas a inscribir a la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Universidad de la Sorbona, que ya yo le había enviado una carta a Monsieur Pierre Francastel y él me había contestado asegurándome el cupo, pues que no había problema. ¿Ves? Y entonces así... Esta es la anécdota de París. Bueno, vamos a tener que conversar con otras anécdotas, pero también con el embajador es bueno que nos explique también la doble nacionalidad y el testimonio que queda en Francia ahora de Cruz Díez. Vamos a un corte y regresamos con el señor embajador de Francia y con un amigo de infancia, Juvenal Ravelo, además compañero en esa línea del arte venezolano. Ya regresamos.